entre viejo y el sobrepeso. Qué bendición, hermano, que usted llegó. Le voy a pedir que me acompañe en su Biblia al Salmo capítulo 20 o al Salmo 20. Salmo 20, hermano, por favor. Amén. Yo no voy a regañar a la hermana. Me vio crecer y ni modo que la regañe. Usted debería de ver qué bendición la hermana Ana, amén. Salmo 20. Algunos le echan burla, pero ha sido más fiel que varios hombres. Pero pues tampoco grite tan fuerte hoy, hermano. Salmo 20, por favor, vamos a ponernos de pie todos. Salmo capítulo 20. Y como estamos acostumbrados, yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y así nos vamos hasta el 9. Salmo 20 dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Todos juntos: salva a Jehová, que el rey nos solga en el día en lo que invoquemos. Mire lo que dice ahí el versículo 7, hermano. Estos confían en carros y aquellos en caballos, haciendo una distinción en dos grupos de personas. Unos ponen su confianza en carros, que se refiere a la artillería pesada de esos tiempos, y aquellos en caballos, jinete con una espada, poder de guerra. Pero mire qué dice: mas nosotros, del nombre de ¿quién? De Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Quiero predicar, hermano, en esta noche sobre los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Acompáñenme en una palabra de oración. Vamos a orar. Amado Dios, te pido que acompañes mis palabras, que lo que tú me hablaste a mi corazón yo pueda transmitirlo. Quita de mi mente, Señor, cualquier distracción y ayúdame a poder predicar solo tu palabra, y que esta misma haga algo en el corazón, que alguien pueda tomar una decisión, y principalmente si alguien no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Gracias porque nos trajiste con bien y usa al pastor en el lugar que él esté predicando. Gracias por esta tremenda iglesia, en tu nombre le pedimos, amén. Puede tomar asiento, hermano. Uno de los elementos, hermano, que en la Biblia, cuando uno lee la Biblia, más interés nos causa, son los nombres y su significado. En la Biblia nadie tenía un nombre que no significara algo de él. No es como ahorita, ¿verdad? Que nada más es porque suena padre. No. A menudo en la Biblia encontramos cosas que se conectan: el nombre, los títulos, y por supuesto los nombres y los títulos de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, revelan algo de Dios, algo de su carácter, algo de lo que la gente experimentó en ese tiempo. De igual forma para Jesús. Si pudiéramos, hermano, contar todos los títulos que se le pusieron a Jesús, no terminaríamos en un buen rato. Y menos con los de Dios. Un solo Dios, muchos nombres. Un solo Dios, muchos títulos. Un solo Dios en toda la historia, y la historia sigue corriendo, pero los personajes son los que van cambiando. Y los personajes lo conocen o lo encuentran de una forma diferente, y por eso le dan un nombre diferente. Y asimismo Dios se ha revelado en diferentes formas. Usted y yo vamos a pasar por cosas en nuestra vida cristiana por las que vamos a poder llamar a Dios con alguno de sus nombres. No todo nos va a gustar, no todo va a ser momentos felices, va a haber circunstancias difíciles. Circunstancia, nombre de Dios. Vamos a comenzar a estudiar los nombres de Dios, hermano. Mire lo que dice. Vamos al primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1. Espero que le guste la Biblia porque vamos a ver muchos pasajes hoy. Los nombres de Dios que encontramos en la Biblia nos hablan de sus cualidades, nos hablan de sus características. Y al encontrar
o al estudiar y profundizar los significados, entendemos más claro el concepto, lo que Dios quería enseñar. Mira lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer nombre que Dios nos deja ver de Él está aquí. En el principio creó Dios. Esta palabra, hermano, es Elohim. Elohim significa, es como si dijera en el principio, ¿verdad? Y está diciendo, Elohim creó, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es traducido como Dios. En Elohim, hermano, viene de una raíz que significa fuerza, capacidad, poder. Y en la Escritura se repite más de 2300 veces. Y mire lo que dice el versículo 26, hablando del mismo contexto, está la creación. Y mire lo que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire lo que dice: entonces dijo Dios. Pero aquí hay algo interesante: hagamos al hombre, pasando de un singular a un plural. Está hablando de la Trinidad, hermano, Elohim. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre, hagamos, 3 personas. Está hablando ahí que estaba, ¿verdad?, él pensando, y no era solo Jesús, no era solo Dios Padre, no era solo el Espíritu Santo, eran los 3. Se usa en plural y habla del único Dios, hermano, el único Dios de Israel, y nos abre una puerta grande a entender. Elohim. Elohim, hermano, puede cambiar. Elohim puede tener diferentes complementos que enfatizan el significado y el atributo de Dios. Elohim está siendo revelado en Génesis. En el principio creó Dios, aclarando desde el inicio, hermano, todo. El Génesis, literalmente los comienzos. Génesis creó Elohim, diciendo literalmente, en el comienzo. Y mira lo que dice ahí unos libros adelante, Deuteronomio. Vamos a comenzar, Elohim. Y va usted a pensar que voy a hablar en lenguas, pero no, hermano, voy a empezar a decir algunas palabras para los eruditos. Disculpen mi hebreo, solo lo tuve unos meses en el colegio y la verdad no me fue muy bien. Pero sí, más o menos, ¿verdad? Algo le vamos a intentar. Deuteronomio capítulo 33, hermano. Como le comentaba, se pueden enfatizar Elohim y se le agrega un atributo. Y el primero que vamos a oír, Elohim Kedem. Elohim Kedem. Mire lo que dice Deuteronomio 33 en el verso 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo de los brazos eternos Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y mira lo que dice. ¿Cómo comienza el versículo? El eterno Dios, Elohim, Kedem, desde el principio. El Todopoderoso, hermano, nuestro Dios tiene una cualidad, hermano, nuestro Dios siempre ha existido. Los dioses de otras iglesias, religiones, tienen un comienzo. Un hombre los inventó un día, hermano, pero nuestro Dios, dice ahí, eterno. No tiene un comienzo, hermano, y no va a tener un fin. Nuestro Dios es eterno. Él fue antes de todas las cosas. Él fue antes de todo, es la prioridad, hermano, es el principio. Está diciendo el eterno Dios, Elohim Kedem, ese es su nombre. El Todopoderoso fue, es y será. Ese es un atributo de Dios, hermano. Dios no cambia. Y sabe, es interesante decir Dios no cambia, pero al mismo tiempo, pensémoslo en la vida práctica. Si decimos amén bien fuerte a que Dios es eterno, y que Dios no cambia, y que Dios fue el primero, pero cuando lo aterrizamos a nuestra vida diaria y nos dicen, Dios debe ser la prioridad, ya no gritamos tan fuerte amén. Cuando nos dicen, Dios debe ser primero en tu vida, el primero en todo, el primero en tus finanzas, porque hay un diezmo, el primer día de la semana que tenemos que estar en los servicios, el primero en nuestro tiempo, que hay una actividad y ponemos abajo toda nuestra agenda, primero la iglesia, porque Elohim Kedem, porque primero es Dios. Ya no suena tan padre, ¿verdad? Ya no es tan famoso ese amén. Nuestro tiempo, hermano, su familia, sus fuerzas, Kedem, el principio, el Dios va primero. Dios va primero.
Los nombres de Dios no solo son para entender un atributo de Él, sino que si nosotros lo ponemos en nuestro tiempo, en nuestro contexto, entendemos que Dios fue el primero, pero quiere seguir siendo el primero en su vida, la prioridad. Y analiza, hermano, dice ahí en el versículo, el eterno Dios es tu refugio. Y vemos muchos versículos enseñando la palabra de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se repite, nos lo enseñan y lo creemos y gritamos amén. Elohim Kedem, Dios es primero, pero ¿realmente es primero? ¿Realmente cuando a usted le dicen hay servicio el domingo, es antes que su trabajo? ¿Es antes que su comodidad? Porque qué fácil es decir, como los pentes, ¿verdad? Los pentes aman hablar en estos términos, en el hebreo. Ahorita yo estoy hablando con un hermano, digo hermano porque ya confirmé que es salvo, el que nos va a ayudar a entrar a las cárceles, pero pues ellos son pentes. Y siempre me escribe, todos los días, hermano, todos los días, aquí está mi celular. Varón, Yahvé te acompañe hoy. No, hombre, hermano, uno hasta se siente poderoso, pero sabe, usted tiene que entender que solo es hablar, porque cuando alguien le dice a usted, tenemos que estar el primer día de la semana, no, es que es mi familia, es que es primero la familia, hermano. No, hermano, Dios es primero, porque Él lo enseñó, primero es Dios. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Dios revelándose en la Biblia. Elohim, mire, primera de Samuel 17, una historia bien famosa. La historia de David enfrentando a Goliat, el pueblo de Israel contra los filisteos, ahí en el valle, en medio de una pelea. Mire lo que dice el verso 45, 17:45, dice, entonces dijo David al filisteo, siendo este filisteo Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, con su armamento, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Elohim Tabot, Elohim Tabot, el Dios de los ejércitos, el Dios que siempre ha existido, y se le agrega esa cualidad, Tabot, el fuerte, el poderoso, el guerrero, el comandante supremo del ejército de Dios, hermano. El que dirige a su pueblo en las batallas. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, es un varón. Nuestro Dios es un varón de guerra. Aquí le está diciendo, tú vienes con tu armamento y tú te sientes protegido, y yo no traigo nada, porque lo único que traigo es más grande que tu armadura, que tu lanza, que tu jabalina. Vengo con Elohim Tabot, el Dios de los ejércitos. Y ¿sabe qué, hermano? Mire lo que dice la carta a los Efesios, allá adelante. Él tenía mucha seguridad y lo decía, yo vengo con Jehová de los ejércitos. Y mire lo que Pablo escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 6, en el verso 12. Efesios 6:12, David seguro de sí mismo, seguro de quién era su Dios. Y Pablo de igual forma, hermano. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En el pasaje que acabamos de leer era una lucha de sangre y carne, hermano. Iba a haber una baja, iba a haber un degollado, iba a ser Goliat. Pero ¿qué dice ahora en nosotros? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿qué dice? Espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted y yo, hermanos, seguimos en una guerra. Israel, toda la Biblia está llena de guerras, y usted y yo seguimos en una guerra espiritual. Seguimos en esa guerra, hermano. Estamos enfrentándonos a cosas todos los días, pero ¿sabe qué? Tenemos a Jehová de los ejércitos. Sigue peleando, hermano. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. De igual forma, el apóstol Pablo escribiendo, 10:3, segunda carta a los Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no peleamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esta palabra, hermano, Jehová de los ejércitos,
Son poderosas en Jehová de los ejércitos para la destrucción de fortalezas. Y esta batalla, hermano, esta guerra en la que usted y yo estamos, no se gana con nuestras fuerzas, no se gana con nuestras armas, con nuestra mente, con la inteligencia. Decimos conocer a Dios. Le decimos a la gente, no, Jehová de los ejércitos, y leemos las historias. Pero cuando se nos ordena, no vas a pelear, vas a dar vueltas en silencio. Uno piensa, ¿yo voy a dar vueltas? No, Señor, tú estás mal. Yo me sé unas estrategias. Yo tengo una forma. Yo sé cómo derribar muros. Pero no, dices conocer a Dios. Dices conocer a Jehová de los ejércitos. Y cuando les dijo, sin espada, caminando, no dudaron porque conocían quién es, porque se les presentó el príncipe del ejército. ¿De quién? De Jehová. Nuestro Dios, hermano, pelea por nosotros, porque nuestras armas no son carnales. Nuestro Dios va delante de nosotros. Confía en Dios, hermano. Es una guerra espiritual, pero al final de la Biblia, usted sabe esa historia. La Biblia dice que Dios gana. Dios gana, esta guerra ya está ganada, pero mientras eso llega hay que pelear. Pero la lucha no es contra el que tiene al lado o el que tiene atrás o el ujier, no es contra ellos, hermano. No es contra su esposo, su esposa, tu papá, tu mamá. No es contra el hermano que le cae gordo, no, hermano, es una guerra espiritual. Y Jehová sigue siendo el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Este mismo Jehová que se mostró con ese nombre, enseñándonos un atributo de Él. Elohim, hermano, ese mismo Dios. Mira, acompáñeme a Isaías ahora. Isaías capítulo 30, otro nombre de Dios. Isaías capítulo 30, en el versículo 18. Isaías 30, 18. Dice así: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Mire lo que dice ahí después del punto y coma: porque Jehová es Dios justo, porque Elohim es Mishpat. Mishpat, hermano, el Dios de justicia, el Todopoderoso, hermano, es justo y traerá justicia al mundo. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, hermano, un mundo perverso. Usted prende las noticias y todo el rato que el presentador anuncie son injusticias. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que nuestro Dios va a traer justicia, porque Él es justicia, hermano. No tiene justicia, Él es justicia. Él es un Dios de justicia, porque es Elohim Mishpat. Miren lo que dice Romanos 2:1. Yo lo voy a leer en lo que usted llega. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, el juicio de Elohim Mishpat contra los que practican tales cosas, es según verdad. Vivimos en un mundo, hermano, donde nosotros no nos gusta la justicia, pero nos gusta ser jueces. No nos gusta eso que Dios ejerce. No nos gusta la justicia, nos gustan las cosas chuecas, lo fácil. Debemos saber, hermano, que la gente está buscando, y discúlpeme la palabra, cómo fregarse a los demás, cómo ganar para ellos. Y de ahí venimos usted y yo, porque de lo vil nos escogió el Señor, de una vida de a ver cómo le saco al de al lado, de a ver cómo gano para mí. Usted, ¿verdad? Tenía un trabajo y tenía que entregar notas, y usted se compraba su blog de notas, amén, y le ponía ahí cuánto costaban las cosas, le subía los precios, se transeaba a la gente, porque no nos gusta la justicia. Decimos conocer a Dios y no somos justos. Nos gusta ser jueces, pero no nos gusta la justicia. Y Dios, mi hermano, Dios es el único juez. Porque mire qué dice ahí Romanos: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Porque Dios, hermano, es justo. Así se reveló a nosotros como el Dios justo.
porque nos quiere enseñar. El mismo Señor Jesús, hermano, en el Evangelio de Mateo 7, acompáñenme a Mateo 7, nos enseñó. El Dios hecho carne, aquel Elohim, Mishpat, el mismo, cuando se hizo un hombre, nos enseñó sobre el juicio. San Mateo, Mateo capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Porque no nos gusta la justicia, hermano, pero sí nos gusta juzgar. Pasa algo en la iglesia y siempre decimos, no, pues a ver qué hace el pastor, pues a ver cómo reacciona ante ese pecado. Pasa algo y queremos cortar cabezas, pasa algo y queremos que lo corran, pero cuando nos toca a nosotros o a la familia de nosotros, entonces es diferente. Y la Biblia está diciendo, Dios es justicia, pero tú no eres juez, yo no soy juez. Y está diciendo, ¿cómo puedes decir a alguien, saca esa paja, algo pequeño de tu ojo, cuando tienes una viga, hermano, una viga en tu ojo? Y juzgamos. Va llegando alguien nuevo a la iglesia y juzgamos. Los viejos, cuando nosotros llevamos años, hermano, con una viga en el ojo. Y a veces es fácil juzgar, pero la Biblia dice ahí en primera carta a Timoteo, Pablo exhortando, pareciera que nos escribió a nosotros, ¿verdad? Primera carta de Timoteo, capítulo 6. Elohim Mishpat, el Dios de justicia, hablándole a Pablo y escribiendo una verdad bíblica, hermano. 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Se acaba de dar una lista y dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue la justicia, diciendo, Dios es justicia, sigue la justicia. Dios es justicia, sigue la justicia. Y no solo es decirlo, hermano, diario, ser justos. Ser justo en su trabajo, ser justo en sus finanzas, ser justo en la iglesia. Porque es fácil, hermano, juzgar al de al lado. Es fácil cuando vemos que alguien cae burlarse o menospreciarlo. Ya se veía venir eso. Sí, no, yo ya sabía, no creas que no sabía. No. Y si sabías, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste algo por ese hermano? Porque no eres justo. Te gusta lo chueco, me gusta lo chueco, pero Dios es justicia. ¿Cómo digo conocer a Dios si no soy justo? No conozco a ese Dios. Decimos conocer a Dios y no somos justos. Mira lo que dice Nehemías, hermano. Nehemías. Decimos conocer a Dios. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Dios se mostró de muchas formas a los hombres, hermano. Mire cómo se mostró aquí en el libro de Nehemías. Nehemías 9, 17. Dice, Nehemías 9, 17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Tú eres Dios que perdonas, eres un Dios clemente, eres un Dios piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque ¿qué dice? No los abandonaste. Elohim Selichot, el Dios del perdón, mostrándose, el Dios del perdón. Los hombres, hermanos, somos lentos para perdonar. Algunos no solo lentos, nunca perdonas. Pero está en la naturaleza de Dios, del Todopoderoso, hermano, del que nos creó. Y aunque eran rebeldes y aunque era un pueblo que se regresaba, dice, pero tú eres Dios que perdonas. El deseo de Dios, hermano, ha sido y será conceder perdón a los hombres.
Y qué difícil, hermano, es para nosotros copiar eso de Dios. Si copiamos ese Dios que mandó a matar gente. No, hermano, pero como en la Biblia hay que apedrearlos. Sí, también en la Biblia se le perdonaba. ¿Por qué no copiamos eso? El Dios del perdón. Decimos ser cristianos y seguimos cayendo y cayendo y cayendo en el pecado, porque es un pecado de no perdonar. No perdonamos, hermano. Y Dios está aquí diciendo, ellos no hacían nada, ellos no querían, se rebelaban a tu voluntad, a lo que tú trazaste, pero perdonaste, porque tú eres un Dios de perdón. ¿Usted conoce a Dios, hermano? ¿Conoce realmente al Dios de perdón? En Efesios dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y después dice, Efesios 4:32, perdonándonos unos a otros, diciendo, perdona. ¿Pero por qué me tengo que perdonar? Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Qué difícil, hermano, es para los cristianos perdonar. Qué difícil, hermano. ¿Conocemos a Dios? Entonces, hermano, ¿por qué usted no perdona? Hermana, usted dice que conoce a Dios, ¿por qué no perdona? Entonces, ¿de qué Dios habla usted? ¿De qué Dios habla usted si no puede ir y decir, perdón, me equivoqué, discúlpame? Jóvenes echando a perder su vida por no poder decir perdón. ¿Sabes qué, papá? Fuiste un desgraciado, eres un perverso, pero te perdono, porque no voy a echar a perder mi vida por no perdonar. Jóvenes, toda la vida diciendo, todo lo que me pasa es culpa de mis padres, pero tú bien sabes que aquí está diciendo, perdona como Dios te perdonó a ti. Pero se nos olvida, hermano, se nos olvida perdonar. Perdón, Dios es un Dios de perdón, y así se mostró a los hombres. Sí, Dios tuvo juicio, evidentemente, y muchas veces, pero perdonó. Qué interesante, hermanos, lo que Jesús dijo. Mire, Mateo 5, Elohim otra vez, siendo hombre, ese Dios, Selichot, ese Dios que en el hebreo se mostró, se hizo un hombre y le enseñó a la gente de su propia voz. Mateo capítulo 5:23 dice, por tanto, como si fuera una conclusión, entonces, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. O sea, ve, es una orden. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque Él es un Dios de perdón. Y dijo, ¿sabes qué? Si vienes a la iglesia, si vas al altar y vas a dejar tu ofrenda y te acuerdas, no, yo no puedo estar aquí, yo no voy a ser hipócrita. Pero no dice así, ¿verdad? Dice que tú te acuerdas que alguien tiene algo contigo, no tú con esa persona. Y lo que el pastor ha predicado por años, hermano, pierde. Pero yo no hice nada, pero pide perdón. ¿Sabes qué? Te perdono y perdóname por no venir antes. Perdón, porque Dios, hermano, es un Dios de perdón. El Señor Jesús diciendo ahí, qué interesante lo del 24, amén, deja allí tu ofrenda. O sea, no te vayas con la lana, déjala y después anda y reconcíliate, porque Dios se reconcilió con nosotros y nos manda a hacer lo mismo. Decimos conocer a Dios, pero ¿a qué Dios conoces, hermano? ¿A un Dios rencoroso? ¿A un Dios que va a echar a perder toda su vida por no poder ser humilde y perdonar? No. Nos perdonó el pecado. Nos perdonó la condenación eterna. ¿Qué es más grande que eso, hermano? No, es que me vio feo mi vestido. ¿Por eso te vas a arruinar tu vida y la de sus hijos? ¿Por eso vas a arruinar tu corazón, joven, por una tontería? Cuando Dios te enseñó, yo te perdoné y yo perdoné
Y no solo, hermano, no perdonó a los inconversos, aunque éramos inconversos, pero nos sigue perdonando. No hemos muerto. No veo aquí cada semana un funeral, porque Dios está matándonos por pecadores. Nos perdona. Y todavía nos invita, ven y ponte a cuentas, y si te pones a cuentas, te perdono. Pero no nos gusta ese nombre de Dios. Nos gusta como los pentes. Yahvé te acompañe. No, pues quién sabe qué Dios era ese. Yo y la Virgen, Inmaculada Virgen, y el Dios que te manda a perdonar, de ese no nos acordamos. Mire qué dice ahí Jeremías, hermano. Jeremías, un profeta escribiendo acerca de Elohim, el Dios que perdona. Mire qué dice Jeremías ahí, cómo se le reveló a Jeremías en esta parte del Señor, Elohim. Dios, 23:23. Jeremías 23:23. Está hablando sobre los falsos profetas, pero mire qué es lo que dice 23:23. Es una pregunta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Elohim, Mikarob, el Dios de cerca y el Dios de lejos. Nuestro Dios, hermano, es todopoderoso. Pero eso no significa que por ser todopoderoso y ser un rey esté lejos. Dios está cerca. Él nos creó, pero no abandonó el mundo. Dios está aquí, porque está en todos lados, su omnipresencia. Dios no nos abandonó y no está lejos de nosotros. ¿Y sabe qué es lo chistoso? Que a veces pensamos que Dios está lejos. Pero no, hermano, Dios está más cerca de lo que uno cree. El que anda lejos es uno. El que anda mal por el pecado es uno. Pero la Biblia dice que Dios es fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Eso lo dice en Timoteo. Dios no puede negarse. Y Dios dice aquí que es Dios de cerca y es Dios de lejos. El que anda mal soy yo. Andamos mal, hermano. Cuando el hijo pródigo se fue, hermano, se fue, hizo lo que quiso, despilfarró, perdió todo, se echó a perder. Pero ¿qué pasó cuando volvió en sí y regresó? Su padre estaba afuera, en el mismo lugar donde lo había dejado. Y así fue Jesús con nosotros, hermano. Nos alejamos y nos perdimos, pero Él seguía en el mismo lugar. Y aún siendo salvos, nos alejamos, deja de leer su Biblia, deja de orar, dejamos de tener comunión con Dios. Y nos alejamos más de Dios, y nos alejamos más de Dios, pero Dios sigue en el mismo lugar, porque está diciendo, yo soy Dios de lejos y soy Dios de cerca. Regrese al Señor, hermano. Entienda esta noche que la Biblia haga algo en su corazón. Dios no se puede negar a sí mismo, no le eche la culpa a Dios. Dios no está lejos de usted, el que está lejos es usted, el que está lejos soy yo. ¿Tienes problemas, hermano? Jehová Jireh, Dios proveerá. En Génesis, diciendo que Dios se provió de un animal para el sacrificio, porque Dios proveerá. No sus fuerzas, no mis fuerzas, no lo que yo puedo. No, yo no me voy a rajar. No, descanse en el Señor. Dios siempre provee, porque Él está cerca. Cuando Pedro caminó en el agua y se estaba hundiendo, ¿qué dice la Biblia? E inmediatamente asió de él, inmediatamente lo agarró, porque es Dios de cerca. Y cuando usted ora y usted siente algo en su corazón y está quebrantado, Dios está ahí con usted. ¿Tiene problemas? Clame a Dios. Jehová Jireh, el nombre de Dios. Dios proveerá. Qué hermoso es escuchar testimonios, hermano. En la mañana escuchamos uno del hermano Israel. Dios proveyendo de todos lados.
pero es más hermoso verlo en tu vida. Yo vi a Dios proveer para mi familia muchos años, pero cuando me fui al colegio yo entendí: Jehová Jireh, porque Dios me proveía a mí y aparte a mi familia. Usted que le acaba de entrar al colegio, no es Jehová Jireh de su mamá ni de su papá. No es Jehová Jireh de su tío, de su hermano, de su abuelo. Es tuyo, Jehová Jireh. Dios te va a proveer a ti, porque está cerca. Tiene problemas, está enfermo. Jehová Rafa, Dios sanador. Aunque aquí en la iglesia ese nombre no lo relacionamos con algo santo, ¿verdad? Pero Jehová Rafa, hermano, Dios sanador en el Éxodo. Nunca prometió que no nos vamos a enfermar. No sea pente. Prometió que es el sanador. Y no es el sanador como los pentes que ven. Te voy a tocar y ¡pum! ¡Qué casualidad! Ya van 3 veces que voy a hospitales en el último mes y no veo a ningún pente ahí. Y gente se está muriendo. Jehová Rafa, porque Él sana. Sana, hermano. Y cuando se refiere a sanar, también se refiere al alma. Sus problemas reales, no sus traumas tontos, no, hermano, problemas reales, cosas que usted pasó. No, es que a mí de niño, no, hermano, ya sea hombre, y más los muchachos. Pero también sana almas, hermano. Esos problemas que usted no le ha contado a nadie, eso que usted pasó, que nomás se acuerda y llora aunque sea varón. Jehová Rafa, Jehová sana. Tiene problemas, miren lo que dice el Salmo 91. Dios revelándose a los hombres, hermano, el nombre de Dios, y haremos memoria, nos acordaremos de ese nombre. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi fortaleza, hermano. Dios es su fortaleza. Ese es Dios, ese es un nombre de Dios, la fortaleza. Mire lo que dice el Salmo 18. Vamos rápido, hermano, si no llega yo lo voy a ir ganando. Salmos 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. 18:2. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dios es refugio, hermano. Dios es torre de refugio. Tiene problemas porque quiere, porque Dios ahí está. Y ese es su nombre, el refugio. Miren lo que dice ahí, 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque es Dios de cerca, pero al mismo tiempo puede ser tu fortaleza, tu refugio, tu torre y tu escudo. Y el escudo, hermano, sirve para 2 cosas: para defender, pero también es para ir avanzando. Y muchos cristianos estamos estancados, años haciendo lo mismo, en la misma banca, sin hacer nada. Agarra el escudo, hermano, y adelante. En la pelea tienes que prevalecer, porque Dios está contigo de cerca. Y qué curioso, hermano, nos gusta tener a Dios cerca en la bendición, pero cuando andamos de cochinos no nos gusta tener a Dios cerca. Cuando se trata de una necesidad, hasta reclamamos: ¿y dónde está Dios? Y te amargas y te vamos a visitar. A ver, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios en África? Las señoras sentimentales. A ver, ¿y esos niños? Ay, ¿no ves la brujería de esa gente? ¿Y no ves que Dios está castigando? Ay, ya viene septiembre, el mes del terremoto. Sí, por los jotos, por eso tiembla. Por la gente, por los pentes también, amén. ¿Dónde está Dios, hermano? ¿Sabes dónde está? A tu lado, todo el tiempo. A Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo voy a ir contigo. Y en el momento en el que usted recibió a Cristo, Él anda al lado de usted. Qué bonito. Entonces piense en qué anda. Qué padre que Dios ande conmigo. ¿Y no le da vergüenza? ¿No me da vergüenza hacer lo que hago? Cuando pienso, no, Dios es Dios de lejos, no. Mi Carob, Dios de cerca. El Dios que está cerca cuando nadie nos ve, jóvenes.
El Dios que está cerca, hermano, cuando no está su esposa. El Dios que está cerca, hermana, cuando no está su esposo. Dios de cerca. Dios de cerca. Qué padre es tenerlo, ¿no? Cuando estamos mal, vamos y oramos y todo bien. Pero cuando anda viendo algo incorrecto, también es Dios de cerca. Y ahí ya no nos gusta ese atributo divino de Dios. Yo conozco a Dios. No, yo conozco a Dios. Y cuando está cerca, cuando andamos haciendo algo incorrecto, Micaró, el Dios de cerca. Un viejo hombre en la historia, un hombre loco que cuando se iba en su carro abría las puertas, aunque iba solo. Acompáñame. El otro día platicaba con unos hermanos aquí afuera sobre un evangelista que ya está con el Señor, hermano Garlic. Estuvo un tiempo ahí en una conferencia con nosotros y te decía, vamos al Oxxo. Hermano, el Oxxo estaba como de aquí a mi casa. 45 minutos esa ida al Oxxo. Porque cada persona que se encontraba, oye, si tú mueres, ¿vas al cielo? Y yo pensaba, no, este hermano, pues porque uno es estudiante y no quiere apantallar. Pero no, hermano, estuvo meses y meses, miré lo mismo. Grandes hombres de Dios, y yo he ido con el pastor a lugares donde ni siquiera vamos a algo de la Biblia y él predica, porque es Dios de cerca, porque realmente lo conoce. Y tal vez ese es el problema. Usted es un religioso. Y digo usted, porque yo sí sé que anda conmigo. Tal vez ni siquiera lo conoce. Tal vez no anda con usted realmente porque no es salvo, porque no le ha pedido, entra. Quiero que estés conmigo, quiero que entres en mí y que estés al lado mío siempre. Y eso es lo que Él prometió, porque ahí dice en Jeremías, yo no soy Dios de lejos nada más, soy Dios de cerca. Mire lo que dice el Salmo 59, unos capítulos allá adelante de donde estamos. Salmo capítulo 59, verso 11. 59:11 dice, no los mates para que mi pueblo no olvide, dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Pero dice, no los mates. Elohim, Chasdi, misericordia. Mire lo que dice el versículo 17. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Dios es fuerte, hermano. Dios es guerra, Dios es varón, pero es misericordia. ¿Qué sería de usted y de mí si Dios no hubiera tenido misericordia? Y Él trabaja, hermano, y el ejemplo más grande es el sacrificio de Cristo. Mostrándose un Dios santo, se humilló y agarró forma de hombre, se hizo como nosotros. Eso ya era una humillación, pero se humilló todavía más, porque tomó mi lugar en la cruz y tomó su lugar de usted. Misericordia, un sinónimo, hermano, de misericordia es compasión, es entender que Dios no nos ha aplicado lo que merecemos. En Efesios, el apóstol Pablo explica muy bien eso. Acompáñenme ahí, Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y el pastor lo estuvo enseñando hace tal vez ya un mes. Efesios 2, versículo 4. Mira lo que dice el versículo 5. Efesios 2, capítulo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pasa algo y repito, queremos cortar cabezas, alguien falla y gritamos, ¿y qué? Que se vaya, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pastor? Y cuando le pase a alguien de nuestra familia o nos pase a nosotros, igual vamos a aplicar esa regla. Misericordia. ¿Siente que anda mal con Dios, hermano? Hay misericordia. ¿Le ha fallado a Dios? Le tengo una noticia. Por más mal que usted se sienta, todos le hemos fallado a Dios, hermano.
No nos creamos mejor que alguien, hermano. Todos. Tal vez usted hoy anda bien y mañana mal. Y no dice, y hay gente que dice, y uno dice, ahora hermano, ¿qué trae? Y la gente se quebranta porque el Espíritu Santo todavía le habla. Pero los viejos, no. Ay, ya pasó. No, porque el Espíritu a él sí lo escucha. Por misericordia no tenemos lo que tenemos. Mire, escucha este versículo, dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si volviereis a él. Segunda de Crónicas 39. Dios todavía tiene misericordia, pero dice, si volviereis a Jehová. La misericordia, hermano, no es para agarrarla como si fuera regalo. Se tiene que entender que no me voy a pasar de listo porque hay misericordia. Voy a agradecerle lo que ella hizo y voy a intentar no fallar. Y no sé usted, hermano, pero yo necesito misericordia todavía. Dios nos da, hermano, Dios nos da misericordia. ¿Conocemos a ese Dios misericordioso? Entonces apliquémoslo. Sea misericordioso, no sea cruel, y menos entre nosotros. Apliquemos misericordia, porque a eso nos mandó el Señor, a rescatar gente. Vosotros que sois espirituales. Pareciera que dice Iglesia Libertad. Aplica misericordia, porque un día la vamos a ocupar, hermano. Elohim, Chasdi, el Dios de la misericordia. Mire lo que dice el Salmo 43, hermano. Salmo 43. Una forma más en la que Dios se mostró. 43. Salmo 43, versículo 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión de mi enemigo? Y el salmista está diciendo, tú eres el Dios de mi fortaleza. Elohim, ese Dios del inicio. Mausi, el Dios de mi fortaleza. Él desea hacernos fuertes, hermano. Cuando Dios se da cuenta que uno es débil, entonces Él nos hace fuertes. Somos limitados, hermanos, somos humanos. No siempre vamos a tener fuerza. Pero cuando ya no podamos, Él puede. Cuando ya no podamos, cuando las fuerzas se nos acaben, Él va a poder, porque eso es lo que Él quiere para nosotros. Miren lo que dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Dios es la fortaleza, hermano. Usted no puede, está en lo correcto. Esa es una respuesta correcta. No puedo, pero Dios sí puede. Mire lo que Pablo reconocía aquí en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí Pablo, hermano, la estaba pasando mal. No solo no tenía que comer, no solo era un berrinche. El apóstol Pablo sabía de qué hablaba, hermano. Cuando la fuerza se acaba, ahí está Dios. Todo puede estar mal, hermano. Todo puede salir mal en su vida. Pero ahí está su fortaleza. Y esa fortaleza no se acaba, hermano. En el Salmo 62, nuestra roca, Elohim Sur, el Dios de la roca. Una roca fuerte, una roca sólida, una roca confiable, duradera. El Todopoderoso es nuestra defensa, hermano. Todo puede estar mal en su vida y usted pensar, Dios, ¿y dónde estás? Ahí está la roca. Escóndete en esa roca, hermano, agárrate de esa roca, edifica tu vida, joven, sobre esa roca. Y como dice ahí en Romanos, no será avergonzado. No hay pierde, hermano, con el Señor no hay pierde. Tú haces las cosas en la roca y esa casa no se cae. Hasta los niños lo cantan, hermano. Y uno de viejo dudando de Dios y Dios diciendo, ¿qué no has visto todo?
todo lo que no llega a tu vida como trancazo porque hay una roca que te protege. ¿No ha ido usted en la carretera y ha visto toda esa gente, hermano, en accidentes? Usted era un borracho y no se murió, porque Dios tenía un plan. Es una roca, hermano, es una defensa. Mire lo que dice el Salmo 109, vamos rápido, hermano. Salmo 109, que hay que ir a cenar, amén. Salmo 109. Yo por estar estudiando no comí. Y la verdad sí, ya como que las letras se me están moviendo. Salmo 109. Elohim Sur, el Dios de la roca. Mire lo que dice aquí, Elohim. Dice Salmo 109, versículo 1. Oh Dios de mi alabanza. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Elohim Tehilati, está medio raro eso, le digo que es como lenguas. Tehilati, el Dios de mi alabanza. El Dios, hermano, al que usted y yo servimos, al que usted y yo alabamos, es digno de toda, hermano, de toda nuestra alabanza. Él desea ser el principal objeto, hermano, de nuestra alabanza. Y no solo estoy hablando de la música, hermano, no me malentienda, esto es alabar a Dios. No solo estoy hablando del coro, de la rondalla, aunque éntrele a eso, porque es alabar a Dios. Pero hay más formas de alabar a Dios. ¿Sabe cómo va a alabar a Dios? El sábado a las 9:30 aquí, diciéndole a la gente, hay un infierno, pero Dios te va a salvar. Eso es alabanza. Y está diciendo, Elohim, el Dios de mi alabanza. La alabanza va más allá, hermano, de la música. Joven de la orquesta, no te sientas un gran alabador. Alaba a Dios por lo que pasa en tu vida, hermano. La historia de Job, a todos nos gusta la historia hasta que nos toca ser Job, porque él decía gracias, cada día hacía un banquete y decía gracias, perdón, te alabo. Si alguien de mis hijos hizo algo malo, perdón. Pero ¿qué tal cuando Dios le quitó todo? ¿Qué fue lo que él dijo? Sea el nombre de Jehová bendito, porque hay que alabar a Dios por lo que pasa y también hay que alabar a Dios por lo que no pasa. Estás orando por algo, hermano, y no va a pasar. Y Dios va a decir no, y aún así hay que dar gracias. Y qué crudo es eso. Nuestra vida alaba a Dios, hermano. Nuestro andar diario es como un violín bien tocado para Dios. Es como un incienso que huele bien. ¿O somos de vergüenza el nombre de Dios? Nuestra vida, hermano, la gente no lee la Biblia. Nosotros somos Biblias, hermano. Somos cartas. Cartas de presentación de Dios. La gente nos ve a nosotros, a Cristo en nosotros. Pero es verdad. O nos miran y piensan, no, si eso es ser cristiano, zafo. Así me quedo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él perdona todas tus iniquidades y Él sana todas tus dolencias. Pero el salmista está diciendo, y bendiga todo mi ser. Tengo una pregunta, hermano. ¿No merece Dios toda tu alabanza? ¿No merece Dios que cada día le digas gracias? ¿No merece Dios la gloria y la honra por lo que tenemos? ¿No merece Dios la honra por lo que no te ha dado? ¿No merece Dios la honra por una promesa hermosa, hermano? Yo hasta lo mandé a poner aquí atrás en mi Biblia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y no merece Dios la gloria porque en el cielo no hay dolor? ¿No merece Dios la gloria, hermano, porque ese familiar tuyo que te dolió en el alma ya está en el cielo? Pero se te olvida ese nombre de Dios. Y si lo merece, ¿por qué no le damos gloria? Si lo merece, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no adoramos?
ni siquiera los himnos. ¿Pasó algo con esa pantalla? Y media sección no cantó. Porque ni los himnos. Entonces, ¿cómo lo alabamos con nuestra vida diaria? Van a llegar noticias crueles, hermano. Cosas duras. Gloria a Dios. Pero es bien fácil decirlo. Pero ese nombre de Dios se nos olvida. Teilati, alabemos a Dios. El Dios que merece mi alabanza. Y me encanta que dice mi alabanza, hermano, no la de al de al lado. Si el de al lado no canta, que se vaya, tú alaba, hermano. Joven, si eres el primero de tu familia que viene a la iglesia, tú demuestra que Dios puede ser alabado. Si tu papá no viene, si tu mamá no viene, demuestra que en tu vida Dios se puede glorificar, porque, hermanos, servimos a un Dios vivo. Una de las cosas por las que no le echamos ganas en nuestra vida es porque se nos olvida que Dios está vivo. El profeta Jeremías, ahí en Jeremías 10, vaya rápido, hermano, por favor, Jeremías 10, mostrándose a Jeremías como un Dios vivo. Venimos y cantamos, idolatramos como los católicos una cruz. No, hermano, ahí no se quedó el Salvador. Jeremías 10:10, mas Dios es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Él es Dios vivo. Nuestro Dios, hermano, está vivo y quiere dar vida. Y Él os dio vida a vosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él ha creado la vida de nosotros, mantiene la vida. Y cuando estábamos muertos, nos dio vida, porque es un Dios vivo. Y sabe que es maravilloso, hermano, que Dios siga en el negocio de cambiar vidas. Dios sigue en ese negocio, hermano, y es nuestro negocio también, porque Dios quiere dar vida eterna. Claro, ese fue su sacrificio, pero mientras esto llega, la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 14, Romanos 14, mientras llega la vida eterna, hermano, aquella gloriosa esperanza, donde eso que leí en Apocalipsis, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto. Pero ¿qué pasa mientras llega eso? 14:8, Elohim Shaim, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Mientras eso llega, Dios ya le cambió su vida a usted, hermano. Dios ya me cambió la vida a mí. Y ese es el nombre de Dios que tenemos que ir a gritar a las calles. Elohim Shaim. No vaya diciendo esto, va a parecer loco, pero vaya diciendo, ¿sabes qué? Dios cambia vidas. Dios puede cambiar tu vida. Sí te quiere dar el cielo, pero hay más. Una de las razones por las que el cristianismo está como está en los jóvenes es porque pensamos que es un Dios de la Biblia, un Dios viejo. Sí, Jesús, pero Jesús murió. Sí, Jesús, pero pues eso es una antigua historia. Y no, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Mi Dios vive, hermano. Su Dios, si usted cree realmente en ese Elohim vive. Y sabe qué, hermano, una cosa más ahí en Primera de Pedro, acompáñeme casi al final de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos, Primera de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, el nuevo nacimiento por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios es un Dios vivo y su palabra, hermano, está viva y nos la dejó con sus nombres, con sus principios, con sus promesas, pero está viva. Y está tan viva que si usted la lee, le habla. Y si usted la lee y derrama aquí su mente y pone atención 3 capítulos al día, está tan viva que algo va a pasar en usted. Porque Dios está vivo y se manifiesta como un Dios vivo. Elohim Kedoshim, el Dios santo, el Dios todopoderoso, mostrándose como santo. Decimos conocer a Dios y su santidad. No, yo conozco a Dios.
Dios está adentro de mí. ¿Seguro? ¿Está adentro? Porque somos templo y lo presumimos. No, no vamos a la iglesia, vamos al templo, porque la iglesia está aquí. Aquí mero está la iglesia. Ve qué iglesiota. 100 kilos de pura iglesia. No, hermano, si así fuera, ¿por qué vemos lo que vemos? Si así fuera, ¿por qué hablamos como hablamos? Si así fuera, y ese es el templo de Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Kedoshim, el Dios vivo, el Dios que mora en mí. Qué triste es, hermano, cristianos que siguen tomando. Que tú ya bien sabes que eso está mal y sigues siendo un borracho. Yo se los dije el otro día a los muchachos en esta semana, y tienes que llegar a mentir. ¿Por qué no vino tu papá? Le tocó trabajar. No, está abriago y por eso no viene. Y tu hijo ahí mintiendo y viéndote. Nunca vi a mi padre, hermano, ni cuando éramos mundanos tomar, porque él lo aborrecía, porque su vida se destruyó por eso. Cristianos fumando. Pero soy templo de Dios. Pero conozco a Kedoshim, el Dios que mora en mí. ¿En serio? ¿Fumando? ¿Cristianos borrachos, fumadores, marihuanos? Tal vez se te ven los ojos, hermano. Yo aprendí a detectar eso en Tijuana. Yo no sabía, hermano. No sabía qué olía la mota. Y llegué allá y me decían, mira, ¿hueles? Esa está más o menos. Porque mis compañeros, hermano, eran catadores de ellos, tenían experiencia en eso. Yo recuerdo un día, hermano, estudiantes de instituto nos juntaron acabando el servicio. Estudiantes, fulano y fulano están expulsados. Y era normal, súper normal. Y todos, ay, ¿qué pasó? Y para que no se enteren por un chisme, sí, fumaron marihuana. Y yo pensaba, ¿cómo que fumaron marihuana? Si vivimos en el mismo lugar. Estudiantes marihuanos. Y da risa, hermano. Pero ¿qué de los otros pecados? A ese cómo le tiramos, pero ¿qué tal? Cristianos mal hablados, cristianos con un testimonio por los suelos, no pueden preguntar por tu vecino porque te conoce. Hombres ahí cobardes pegándole a las mujeres. Pero mora en mí, Kedoshim, yo conozco a Dios, el Dios santo, ¿seguro? Y lo más importante, hermano, a ese sí acompáñenme, Salmo 18, y con esto estoy terminando. Salmo 18, Elohim. Y qué precioso, hermano, es que nuestro Señor Jesús comparte tantos nombres con su Padre. Uno de los títulos que comparte está aquí, hermano. 18:47. 46 dice, viva Jehová y bendito sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Elohim Yishi, el Dios de la salvación. La salvación, hermano, no está en ritos, no está en la iglesia, la salvación está en Jesús. No en las buenas obras, no en lo que usted alcanzó a hacer, está en Jesús. La naturaleza y la voluntad de Dios es salvar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que Él había creado, pero se había perdido, y entonces toma su título de Redentor, el que vuelve a comprar, el que vuelve a tomar lo que se había perdido. El Redentor. Ese es el nombre de Dios. La salvación es personal, hermano, pero es para todos. El Todopoderoso, hermano, anhela y se ha mostrado en toda la Biblia, en cada historia, un tipo de Cristo. En cada historia vemos al Salvador. Hechos 4:12, acompáñame ahí, Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Aquí comienza todo, hermano. Elohim Yishi, Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere ser tu Salvador. No hay otra forma. Mire lo que dice 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Solo hay un nombre, hermano, bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos. Jesucristo. No hay otro nombre. Jesús. Aquí comienza todo, reconocer aquel Dios grande, aquel Dios de los ejércitos, aquel Dios santo, aquella roca, todos sus nombres, todas sus cualidades, todos sus atributos colgados en una cruz. Ese Dios poderoso que podía acabar así con todo, colgado y diciendo: ya lo pagué, consumado es, ya terminé. Se humilló, y no solo se humilló, sino que dio su vida en rescate por muchos, dice Mateo. Porque ese es Dios, hermano. Ese es el nombre de Dios, el Dios que salva, el Dios que es redentor. Qué maravilloso, hermano, es estudiar los nombres de Dios, los títulos de Dios. Tal vez no agarró los significados o el hebreo, pero entendió de quién es Dios. Puede llevarse algo nuevo a casa, pero algo más maravilloso, hermano, no es solo anotarlo y decir: pues qué padre, ya aprendí más de Dios. No. Usted va a pasar por cosas que nadie más aquí va a saber, o tal vez sí nos vamos a enterar, pero algo va a pasar en su vida y usted va a poder decir: esta es mi roca. Y en mi problema, a mí nadie me lo contó, esta es mi roca. Y en esa tentación yo aguanté porque Dios es santo y su nombre es santo, y no la voy a regar y no voy a blasfemar, porque va a entender en su propia vida, hermano. No se lo contaron. Usted va a poder decir: ¿sabes qué? Yo no tenía nada para comer y Él es mi proveedor. Y te van a decir: oye, ¿estás loco? ¿Le entraste al colegio? ¿Y sabes qué les puedes decir? Sí, ellos tienen carros, ellos tienen carreras, ellos tienen caballos, ellos tienen casas, tienen dinero. Mas yo, del nombre de Jehová, tendré memoria. Y a ver, hermano, ¿qué dura más? Si esos nombres que se olvidan. Porque ese nombre, hermano, tiene un sentido. Traiga a la memoria esos nombres de Dios, hermano. Si ya los ha experimentado, tráigalos a la memoria. Acuérdese, y cuando se le meta la duda, acuérdese y diga: ¿sabes qué? No voy a dudar, porque ya lo vi un día, me voy a acordar, voy a traer memoria del nombre de Jehová. Yo conozco ese nombre, y si usted no conoce ese nombre, es porque usted anda lejos de Dios. Conoce más nombres de demonios y de males que de Dios. No, que el mal de no sé qué y el mal de no sé qué. No, ya acércate a Dios y vas a conocer su nombre. Son algo más que sílabas, y sonidos raros o llamativos. Yahvé te bendiga. No, no es eso. Los nombres de Dios revelan a Dios. Lo conocemos a través de su nombre. Del nombre de Jehová, hermano. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Vamos a orar. Ahí en su lugar, hermano, acompáñeme en una oración. Vamos a orar. Haga un altar, ahí es su lugar, hermano. Si usted quiere pasar a tomar alguna decisión al altar, pase, hermano. Del nombre de Jehová tendremos memoria. Pase al altar, hermano, tome una decisión. Si usted conoce a Dios, hermano, reconózcalo. Recuerde esos nombres. Del nombre de Jehová. El Dios del perdón, el Dios de la justicia, el Dios de la misericordia, Elohim, el Dios del principio, el Dios que está cerca y el Dios que está lejos. Jehová Jireh, Dios proveerá. Jehová Rafa, el Dios sanador, la fortaleza, el refugio, la torre, el escudo. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿A qué nombre de Dios necesitas acudir hoy y clamar?
el Dios del perdón. Tal vez tú ni siquiera conoces a Dios y hoy es el día de tu salvación. Él es el Dios redentor. Queremos explicarte. Si tú no conoces dónde vas a pasar la eternidad, levanta tu mano ahí en tu lugar. Hay consejeros, hay hermanos que pueden enseñarte. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por todo lo que nos das. Gracias por revelarte a pecadores y por mostrar algo en nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque podemos conocerte por nombre. Gracias por ese privilegio, Señor. Acompáñanos el resto de la noche y ayúdanos a hacer un hecho, Dios, el compromiso que acabamos de hacer contigo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.